Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase número 10 de la materia Finanzas 2, correspondiente al 3 de septiembre del 2020. ¿Sí? El tema que nosotros estamos llevando ahora titula lo que es costo de capital. ¿Sí? Entonces, el costo de capital, ya lo habíamos visto, es el porcentaje. ¿Sí? Es un porcentaje que nosotros pagamos para recibir un financiamiento, ya sea propio o un financiamiento eh, por terceros. Ahora, también no hay que olvidar que este costo de capital, ¿sí? Eh, el costo que se da o el rendimiento que se paga al financiador está dado por el riesgo que éste asume. Entonces, hoy vamos a pasar a explicar todos esos detalles y vamos a continuar resolviendo algunos ejercicios, ¿ya? Entonces, voy a compartir mi pizarra nuevamente. Entonces, haciendo una retrospectiva, bueno, les voy a compartir primero mi pantalla. Haciendo una retrospectiva, estamos viendo lo que es el costo de capital. Ese es nuestro tema, ¿sí? Costo de capital. El costo de capital tiene relación a la estructura de capital, porque nosotros, recuerden, tenemos una inversión, un monto de inversión, y ese monto de inversión tiene su equivalente, es que vale igual, su equivalente en financiamiento. Y su equivalente en financiamiento se distribuye en dos partes. Lo que es el financiamiento se distribuye en financiamiento por terceros, que es considerado pasivo, y el financiamiento por socios, que es considerado patrimonio. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a ver, lo primero que tenemos que entender que esto tiene un porcentaje, ¿no? Tiene un porcentaje, ¿ya? Por ejemplo, tenemos un porcentaje de, digamos, 50% o 60% de deuda y 40% de patrimonio, ¿no? Entonces se puede calcular a esos porcentajes que al final suman un 100%, ¿sí? Que esto al final suma un 100%, se le conoce como estructura de capital. De esta estructura de capital, nosotros lo que hacemos es averiguar el costo, ¿sí? ¿Qué es el costo? Por ejemplo, hemos visto en la anterior clase, hemos entrado a una página de un banco y hemos simulado un crédito. Y si nosotros tomamos un crédito, ese crédito directamente va a tener lo siguiente, va a tener una tasa de interés, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que utilizar esa tasa de interés, ¿sí? Utilizar esa tasa de interés y decir, el pasivo tiene un costo y ese costo del pasivo, el costo de la deuda, tiene una tasa de interés, ¿no? Y se calcula en función al documento bancario que tenemos nosotros como crédito, ¿ya? Ahora, el patrimonio, ¿qué ocurre con el patrimonio? El patrimonio tiene un costo determinado por el KPM, que lo veíamos ayer. ¿Qué había sido este KPM? ¿Sí? Su nombre en inglés o lo que significa esta abreviatura es, a ver, Capital Asset Price Money, ¿sí? Entonces, esta abreviatura nos dice que nosotros vamos a sumar lo que es
riesgo, ¿sí? Lo que es el riesgo, considera dos riesgos, ¿ya? Entonces, considera dos riesgos. Este Capital Asset Pricing Model, ¿sí? Considera dos riesgos. Capital Assets Pricing, no. Pricing ANG. Aquí es assets. Assets significa activos, ¿no? Ya, entonces, ¿qué hace? Calcula el valor de los activos de capital, pero ahora lo que vamos a ver que este KPM no era más que la suma de dos riesgos. Riesgo sistemático, el riesgo de todo el sistema, sumado más el riesgo no sistemático, ¿sí? Por lo tanto, el riesgo sistemático es lo que atraviesa todo el sistema, ya todo el sistema, o sea, en global. Y el riesgo no sistemático es aquel riesgo que atraviesa el rubro al cual yo estoy trabajando, ¿no es cierto? Entonces, para conocer el riesgo sistemático, todo el riesgo ahí, hay un tema muy importante. Hay que conocer el riesgo país, ¿ya? O sea, vamos a pensar lo siguiente. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si yo invierto en Bolivia? ¿Habrá mucho riesgo de que a un rubro empresarial le vaya mal? ¿O que todos los rubros les vaya mal? ¿Habrá un riesgo? Listo, Sí, listo. licenciado, pero no en todos los rubros, creo. ¿Ya? ¿Será que le puede ir mal alguna vez a todos los rubros? A ver, Venezuela, ¿qué opinan de Venezuela? ¿Algún rubro le estará yendo bien? Esa es la pregunta. Entonces, ¿qué ha pasado en Venezuela? Debe haber muchas empresas quebrando, empresas sin rentabilidad, pero les hago una pregunta. ¿Esa falla es por culpa de las empresas? No, listo. No, es por culpa de todo el sistema, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros queremos ver ese riesgo sistemático de todo Venezuela, tuviéramos que ver o pensar cuánto creen que, a ver, Venezuela debe estar financiándose también del público, ¿ya? Pero ¿cuánto creen que estaría pagando Venezuela? ¿Y cuánto tuviera, a ver, considerando el riesgo del sistema venezolano, cuánto tuvieran que pagarles a ustedes en un bono de Venezuela para que ustedes decidan invertir en Venezuela? A ver, ¿cuánto? Un 10%, listo. Ya, Silvio, con 10 invertiría. ¿Alguien da más, da menos? A ver, ¿qué dicen? 25%. Ya, 25%. O sea, ¿qué opina nuestro compañero? Opina que es demasiado riesgoso y yo no invertiría en Venezuela a no ser que el rendimiento fuera muy alto. Recordemos, riesgo igual a rendimiento, ¿no es cierto? Entonces, no es lo mismo invertir en Bolivia que invertir en Venezuela. En Venezuela hay mucho más riesgo. Por lo tanto, ¿cuánto tendría que pagar Venezuela por sus bonos? Mayor, ¿no es cierto? Entonces, si yo hago el cálculo y digo, por ejemplo, inversión, restaurante, Bolivia, ¿no? Inversión de un restaurante Bolivia y voy a considerar ahora una inversión, restaurante, Venezuela. Entonces, aquí vamos a ver lo siguiente. Vamos a tener dos riesgos.
El primer riesgo en Bolivia es el riesgo país. El riesgo país, ¿no? O el riesgo de nuestro sistema. Entonces, en Bolivia se está pagando aproximadamente un 6%, ¿ya? A los que quieren bonos del Estado se les paga un 6%. Alguna época se ha pagado más, bueno, 6%. Ahora, más el riesgo de los restaurantes, del rubro restaurantes, digamos que es 14% el riesgo de abrir un restaurante, por lo tanto, el rendimiento total esperado por el patrimonio o la suma de riesgos no sistemático y sistemático, en este caso me da 20%. Ahora, ¿qué pasaría con nuestra inversión en Venezuela? Tendríamos el riesgo de Venezuela, como ha dicho el compañero, yo creo que un 25%, bueno, lo voy a exagerar para que se note la diferencia, 25, más el riesgo de un restaurante que es 14%, al final el riesgo de invertir en Venezuela debería pagar un 39% para que alguien se anime, ¿no? ¿Sí? Porque estamos hablando o sea, una cosa es invertir en Venezuela en bonos y otra cosa es invertir en un negocio. Porque en un negocio hay doble riesgo, ¿no ves? El riesgo del rubro y el riesgo del sistema. ¿Ya? Eso tenemos que considerar. Entonces, eso sería un ejemplo de KPM, cómo es que se suman los riesgos. Ahora, vamos a hacer otro ejemplo de KPM. Entonces, vamos a hacer inversión de panadería en Bolivia versus inversión de, a ver, un rubro más riesgoso, a ver, un negocio altamente riesgoso, legal. ¿Hay algún negocio riesgoso que sea legal? Nada. Bueno, a ver, yo voy a poner un negocio riesgoso. A ver, ¿qué ha quebrado últimamente? Periódicos. Entonces, cuando vamos a calcular sus KPMs, ¿qué va a pasar? Aquí vamos a tener igual al riesgo país, el riesgo país o el riesgo del sistema boliviano, estaríamos hablando de un 6%, ¿no? 6% más el riesgo de invertir en una panadería. Hace rato hablábamos de restaurante. La panadería es menos riesgoso que el restaurante, entonces 12%. Total riesgo 18, ¿no? Ahora, la inversión en periódicos. El riesgo del sistema sigue siendo 6%, pero el riesgo del rubro en este caso es mayor, yo me animaría a decir un 25%. Ay, Gilda. Eso, bájalo. Bueno, tarde te has dado cuenta, ya me has cortado toda la inspiración, ya no me acuerdo ni de qué estaba hablando. Ya, bueno, continuamos. No olviden al ingresar apagar sus micrófonos, por favor. Y peor si tienen audio ambiente, ¿ya? Entonces, continuando. Si yo invierto en una panadería en Bolivia, el riesgo sistema 6%, más el riesgo del rubro 12%, total 18%. Si invierto en periódicos, obviamente estoy hablando de periódicos en Bolivia, el riesgo del sistema 6%, el riesgo el riesgo del rubro 25%, total riesgo 31%, ¿sí?
Entonces, esas son las configuraciones, esas son las variaciones que nosotros solemos tener, ¿ya? Entonces, hay algo que yo les diría que hay que tomar en cuenta, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que los países tienen determinados riesgos, ¿sí? Y para eso yo recomiendo ver lo siguiente, hacer un análisis un poquito más allá, tal vez buscar un indicador de riesgo país, ver cuánto se está pagando los bonos del tesoro, ¿no? Entonces les voy a compartir algo, una información interesante para que ustedes entiendan lo del riesgo país. Vamos a entrar al ranking de países del Foro Económico Mundial. Aquí tenemos del 2019, ¿ya? Y aquí tenemos el ranking de países. Bueno, aquí tengo una imagen. Creo que es por países. A ver, vamos a ingresar. Sí, vamos a ingresar. Informe Global de Competitividad 2019. Sí, ahí nos da todo lo que han hecho, qué cosas han pensado, ¿no? Y aquí tenemos el ranking. Uy, no se puede descargar. Anexo 2, perfil Perú, no. Entonces, aquí este documento es el que quiero mostrarles. A ver, les voy a mostrar un poquito entonces de Perú mientras tanto. Perú, índice de ranking de competitividad global. Perú ha tenido lo siguiente, ha estado actualmente, fíjense, aquí nos dice en qué posición de ranking está Perú. Perú está en el puesto 65 de 141 y se han evaluado, aquí se evalúan 12 pilares, ¿ya? 12 pilares se evalúan. Entonces, vean, Perú en el puesto 65, en la mitad de la tabla, ¿no? Entonces, voy a un poquito bajar esto y voy a poner aquí, no ha salido bien la imagen que yo estaba buscando. Vamos a buscar a Bolivia. ¿Sí? Y entraríamos aquí en todos. Ya, a ver. Aquí. Índice de competitividad, ¿no? Este índice de competitividad nos dice que Bolivia, penúltimo en el índice de competitividad de la región, obviamente de la región de solo Sudamérica, ¿no? Por delante, el país está por delante de Venezuela. Ya habíamos dicho que Venezuela está al borde, ¿no? El índice de competitividad dice que estamos muy distantes de Chile, ubicado en el primer lugar. Está Bolivia en el puesto número 107. Hace un año estaba en el puesto 105, o sea que hemos empeorado. Ya ahí está el ranking, ¿no? ¿Quién está primero? Bolivia está 107. De 140, Venezuela está en el 133, o sea que hay países peores que Venezuela. Me imagino que Haití y países así que están muy subdesarrollados, ¿ya? Y ahí podemos ver cómo es el ranking. Primero Chile, fíjense. El más desarrollado competitivamente, Chile. El segundo, México. Luego Uruguay. Luego Colombia, Costa Rica, Perú, Panamá. Brasil está muy atrás. Argentina también. Ecuador, Bolivia y Venezuela. ¿Sí? Este es el ranking de los países conocidos, ¿no? Entonces, fíjense, el primer lugar de Sudamérica es 33 a nivel mundial. ¿Ya? Ahora, les vamos a mostrar los pilares. ¿Qué determina, sí, ranking países Foro Económico Mundial? Pilares o factores,
Listo, vamos a ver cuál de los dos. Y vamos a ver en función a qué cosa está. ¿Sí? Aquí vamos a entrar. Entonces, ya. Oh, no, otra vez. Perú otra vez. No, no quiero ver esto. Un momentito, voy a volver aquí. Ya. Quiero ver estos factores. Son unos factores que determinan cómo está la competitividad de un país. ¿Ya? Entonces voy a tener que ver nomás en la página. Sí, son 12 pilares. Oh, no, porque todo me lleva a la misma página. CDI, Perú y a Colombia. Aquí. Ahora sí. Estamos mejor. Fíjense, estos son algunos indicadores de los países, cómo han quedado. ¿Ya? Lo que quiero mostrarles son los pilares. ¿Qué cosas determinan estos factores? ¿Sí? Entonces, lo primero dice integrando la tecnología, ¿no? Vamos a ver. Bolivia, 107, ¿ya? Entonces, aquí se puede ver perfectamente. Este es el de Bolivia. Muy bien que lo habíamos encontrado. Puesto 105, este es del 2018. Voy a hacer lo siguiente, lo voy a ampliar. Sí, un momentito. Vamos a... Con control más se debería ampliar perfectamente. Ahí. Entonces, vamos a ver cómo le va a Bolivia y qué factores influyen en el riesgo de Bolivia, ¿no? ¿Sí? Nos dice que el ranking general es 107, ¿ya? Se los voy a ir marcando. ¿Qué cosas pueden determinar el riesgo de un sistema, más o menos? O yo cuál veo la mejor forma de medir, y esto se toma en cuenta. Primero, las instituciones. Fíjense, aquí dice instituciones. Quizá no lo puedan ver. Voy a tratar de emplearlo un poco más. No, un ratito. Ratón, control, más. Borrar, cerrar, aquí, control más. Ahí, entonces, bueno, ahí espero que ya se pueda ver mejor. Primero, se va a evaluar el tema de instituciones. ¿Las instituciones en Bolivia son buenas o malas? ¿Qué dicen? Las instituciones públicas, sobre todo, ¿cómo son? Malas, dicen. Malas. Hay mucha corrupción, hay trámites que no se sabe cómo hacer, y hay instituciones que quizá no haya mucha corrupción, pero se tarda mucho en realizar un trámite, te engañan por aquí, te engañan por allá. Falta ver, hay una principal institución que a mí me gusta recordar, es la policía. Yo les digo, ustedes pasando por la calle, cuando ven un policía, ¿les da seguridad? ¿Les da ganas de caminar al lado de un policía o prefieren alejarse del policía? Alejarse, licenciado. Alejarse, ese. Alejarse, porque hay como decir, no, Puedes robar. algo me puede querer asaltar, robar, me va a querer multar, ¿no? Y crean que ese es un sentimiento general en Bolivia. Entonces, ¿qué pasa? Esas instituciones están mal, están corrompidas. Por eso es que en Bolivia la calificación dice, las instituciones en Bolivia, de 144 países, somos el lugar 134. Ahora, veamos, infraestructura. Somos el puesto número 100. ¿Por qué? Si tenemos carreteras doble vía. Primero, porque no tenemos trenes. Segundo, porque esas carreteras no tienen acceso a todos los lugares necesarios. Tercero, lo que es la parte de avión, ¿no? Vía transporte, vía aérea, infraestructura vía aérea, tampoco no es buena. Y por otro lado, el transporte que sería fluvial o por barco, no tenemos, somos un país mediterráneo. Entonces eso nos afecta.
porque nos limita la infraestructura, ¿no?, que tenemos, ¿ya? Luego, tenemos otro pilar, adopción de tecnología. Estamos en el puesto 81, un poquito más abajo de la mitad. Poquito, muy poco más abajo de la mitad. Entonces, ¿qué nos dice ahí? Nos dice que los bolivianos adoptamos nomás la tecnología, o sea que no estamos muy lejos de la tecnología. Y eso se puede ver ahora, ¿no? Porque estamos garantizando clases online. Hay pedidos ya, ¿no? Funciona el market de Facebook, o sea que sí tenemos tecnología. Por eso estamos en el medio. Ahora, cuarto factor, macroeconomía, estabilidad macroeconómica. Somos el puesto número 88, o sea que no nos va muy bien en lo que es temas relacionados con la macroeconomía. Estamos por debajo del promedio a nivel mundial, ¿no? Y eso que tenemos muy buen crecimiento económico, pero igual tenemos pobreza y todos esos factores. Salud, el sistema de salud. Bolivia está en el puesto 89, ¿ya? Eso obviamente sabemos que nuestro sistema de salud no es bueno. Skills, dice aquí, ¿qué son los skills? Son las habilidades, las capacidades profesionales que tenemos. Entonces, viendo nuestras habilidades profesionales y técnicas, estamos en el puesto 91. Y no es que Bolivia tenga malos profesionales. Bolivia tiene buenos profesionales, tiene muchas personas que se capacitan. En otros países hay personas que son un poco más ricas que los bolivianos, pero ellos nunca deciden capacitarse, se quedan así o técnico superior o algo rápido, ¿no? Para trabajar rápido. Pero en este caso, en Bolivia no, en Bolivia mucha gente se profesionaliza. ¿Qué es lo que nos afecta? Investigación. En Bolivia no tenemos desarrollado habilidades investigativas. Entonces, Bolivia no desarrolla pues tecnología, básicamente no desarrollamos nada y compramos todo. Ahora, fíjense, el mercado de productos. ¿Cómo está Bolivia en mercado de productos? 128, o sea que en Bolivia no se produce casi nada. Hasta la bandera boliviana es made in China, ¿no ve? Entonces, tenemos ahí, diríamos, poca cantidad de productos. No producimos autos, no producimos computadoras, ¿no? Luego, ¿qué más tenemos? El mercado laboral, ¿no? Se mide por varias cosas, si es un mercado justo, si hay suficiente trabajo. En Bolivia hay gran parte de la población de que se queja de que no hay trabajo. Bueno, a mí nunca me ha pasado, pero vemos que sí hay gente que sí dice que no hay trabajo. ¿Ya? Luego, sistema financiero. Bueno, nuestro sistema financiero, vean, estamos un poquito más arriba de la mitad, casi nada, en la mitad prácticamente. ¿Sí? O sea que nuestro sistema financiero no es tan malo. Tenemos un sistema financiero como la mitad del mundo más o menos. Luego, tamaño del mercado. Tamaño del mercado en Bolivia es pequeño, por eso tenemos el puesto número 91, ¿ya? Luego, fíjense esto, dinamismo en los negocios. En Bolivia prácticamente hay muy poco dinamismo en los negocios. Y finalmente tenemos capacidad de innovación, por eso el símbolo es un foquito. Capacidad de innovación. ¿Cómo le va a Bolivia con la capacidad de innovación? Mal, ¿no? Entonces, estas son las calificaciones ponderadas de Bolivia respecto del resto del mundo. Y por eso podríamos nosotros definir que en Bolivia hay un riesgo. ¿Sí? Somos una economía con riesgo. ¿Ya? ¿Alguna duda respecto del tema? Lice, disculpe. Dime. ¿Y el porcentaje cómo lo determinamos? ¿Ya? El porcentaje hay que investigar según alguna fuente confiable, ¿sí?
el porcentaje de riesgo país, si es que estaríamos buscando el porcentaje. Pero ese porcentaje se busca de la siguiente forma. Bonos soberanos de Bolivia. Entonces, esos bonos soberanos de Bolivia van a incluir todos esos factores, ¿ya? Entonces, los bonos soberanos de la economía boliviana, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí. Quiero ver la tasa sobre todo. No, vamos a entrar directamente. Ya, entonces, hay que ver que todo gira en torno a la investigación, ¿no? Análisis de los bonos soberanos y su desempeño en la economía boliviana. Bueno, este es un documento, ¿no? De la Fundación Jubileo. Estas son la deuda que tenemos. Tasa de crecimiento, ¿no? Principalmente, no, está haciendo un informe muy amplio. No, vamos a buscar otro. Bonos soberanos, porcentaje. Aquí, a ver, vamos a ver qué nos dice Econoticias, ¿no? Miren lo que dice aquí. Bueno, esto como que lo que yo les he mostrado no es lo mismo, ¿no? Dice, la emisión de bonos soberanos posiciona a Bolivia como una economía exitosa a nivel internacional, dice. ¿Sí? Bueno, esto debe ser un informe. Ah, ya saben de quién es el informe, ¿no? Del Ministerio de Economía. O sea que el Ministerio de Economía obviamente quiere que se vea un poquito mejor de lo que es la situación, ¿no? Nunca nos van a decir estamos mal, ¿no? Y vamos a buscar el porcentaje de rendimiento. Ahí. No, hacen análisis muy profundos que no quiero que vean todavía, ¿no? Eso lo vamos a ver en finanzas internacionales. Bonos soberanos, Bolivia, rendimiento. Ahí. Ya, ahora sí, perfectamente podemos ver lo siguiente. Bolivia colocó bono por 11.000 millones, rendimiento de 4.6%. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el porcentaje que utilizamos para Bolivia? Yo soy un poco pesimista, ¿no? Yo le he puesto 6%, pero vemos que está en 4.6%. O sea que el riesgo de nuestra economía estaría mostrando por un 4.6%. ¿Ya? Entonces, ya tenemos el porcentaje. Me da mucha curiosidad ver el de Venezuela. No sé si Venezuela tendrá bonos soberanos, pero... Venezuela. Aquí está, fíjense cuánto paga el bono soberano. Uy, el compañero estaba muy cerca, ¿sí? El bono soberano rinde 26.2. ¿Ya? Entonces, yéndonos a la realidad de nuestros ejemplos, ahora sí podemos volver a la realidad. Aquí, cuando les mostraba yo estos datos, me estaba equivocando, ¿no ve? ¿Cuánto tenía que poner en vez de 4.6? Oh, perdón, en vez de 6, 4,6. Y en vez de 25 en Venezuela, ¿cuánto tenía que poner? 26.2. 26.2. ¿Sí? Entonces, esta es una metodología que se puede utilizar para calcular parte del KPM, ¿ya? Vamos a ver otras metodologías porque esto no es una... hay varios métodos propuestos. Otro método es lo siguiente, no utilizar los bonos soberanos, sino utilizar los bonos, el porcentaje de bonos de Estados Unidos de América.
¿sí? Por lo tanto, ahí la fórmula sería el siguiente. KPM, ¿sí? Capital Assets Price Money sería, ¿sí? Sabemos que es la suma de dos riesgos. Primero, aquí vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener bonos Estados Unidos de América, que son los bonos con menor riesgo posible, más, recuerden, el beta multiplicado por el rendimiento del mercado menos la tasa libre de riesgo, que es lo mismo que decir bonos Estados Unidos de América. Todo esto, como estoy calculando con una economía que antes se creía que no era riesgosa, le sumábamos a este riesgo el riesgo país. O sea que antes se hacía, o bueno, que ahora se podía hacer, bueno, que hay otra metodología que es esta. Utilizas los bonos de Estados Unidos, más el beta, el rendimiento del mercado y bonos de Estados Unidos otra vez. O podemos utilizar, como hace un momento estábamos haciendo, bonos soberanos Bolivia y directamente después estos valores. ¿Ya? Ahora, ya les he mostrado yo cómo se calcula esos bonos, ¿no ve? Qué factores influyen para esos bonos. Años anteriores se tomaba en cuenta un poquito lo que es la naturaleza que tenía cada país. Y Bolivia siempre hemos dicho, no, uy, tenemos una genial naturaleza, éramos el puesto número 8 en riqueza natural. El Foro Económico Mundial ya no considera ese indicador, antes sí lo consideraba, ¿ya? Ahora sí, ¿alguna otra duda que tengan? Ya no se lo pone el riesgo país, dice. Para Por eso, bonos. si vas a trabajar con bonos de Estados Unidos, le pones el riesgo país. Pero si no vas a trabajar con el bono de Estados Unidos, puedes poner los bonos soberanos de Bolivia. Cualquiera de los dos métodos es aceptado, ¿ya? Dice, ¿cuál es la diferencia entre riesgo país y bonos Bonos soberanos? soberanos, no hay Sí, diferencia, porque los es lo bonos mismo. estarían expresando el riesgo país, ¿sí? Entonces, aquí, digamos, estuviera pasando lo siguiente, ¿no? En bonos de Estados Unidos, como antes Estados Unidos no era una economía muy riesgosa, digamos, Estados Unidos te pagaba el 3%, ¿no? Calculabas aquí el rendimiento del rubro, digamos un 14%, y luego le añadías, por estar en Bolivia, el 4,6% del riesgo de bonos soberanos o del riesgo país, ¿sí? Entonces se puede trabajar también con esta metodología, ¿ya? Se va a cortar esta sesión de Zoom, nos queda menos de un minuto y nos vamos a conectar en un minutito, ¿ya? Cualquier duda al chat, yo sé que nunca preguntan, ¿no? No sé, tienen mucho miedo a preguntar. Bueno, vamos a estar quedando ahí y nos volvemos a conectar en un momento.